Buenas tardes, compañeras, compañeros, equipo docente. Mi nombre es Luciano Madariaga y junto a mi compañera Constanza Vera les presentaremos el análisis, diagnóstico y perspectiva territorial de la cuenca del río Limarí, región de Coquimbo, Chile. Como se ha visto a lo largo de este curso, el ordenamiento territorial es un concepto polisémico y su concepción depende del contexto geoespacial de quien lo desarrolle. Según Vinuesa y Galeana, el año 2010, el origen y justificación de su uso reside en la ineficiencia económica, deterioro ambiental o desigualdad social que provoca la evolución espontánea del territorio. Esta cuenca representa las principales fuentes de recurso hídrico para el consumo de los diversos asentamientos humanos presentes, además de ser un insumo fundamental para las actividades agrícolas y mineras que ahí se desarrollan, convirtiéndose así, según la misma DGA, en uno de los sistemas hidrográficos más importantes del norte chico. La cuenca presenta importantes desafíos, como el cambio climático y sus impactos sobre el territorio, la creciente presión sobre el recurso agua, producto de las actividades agrícolas y mineras, y también una excesiva centralización económica, demográfica y administrativa en la ciudad de Ovalle. Si obedecemos a la justificación del ordenamiento territorial que mencioné anteriormente, es evidente que la cuenca requiere urgentemente un ordenamiento territorial coherente con las necesidades del territorio y en concordancia con los elementos territoriales relevantes. Estos elementos se definieron en base a la descripción de los diferentes subsistemas, encontrándose los siguientes aspectos relevantes para el ordenamiento territorial. Dentro del subsistema de asentamientos humanos y redes, cabe destacar que dentro de la cuenca se encuentran 5 comunas: Ovalle, Montepatria, Río Hurtado, Combarbalá y Punitaqui. Además, aquí hay 194 asentamientos menores, pueblos, aldeas y caseríos. Se detecta una concentración y acceso inequitativo a los servicios entre los diferentes asentamientos humanos, ya que los servicios se concentran en la ciudad de Ovalle. En el subsistema físico-natural se encontró que el suelo está en un proceso crítico de desertificación y erosión, a pesar de que la cuenca posee condiciones de humedad relativamente más favorables en comparación al resto de la región. Con respecto al subsistema económico, las principales actividades, según su aporte al Producto Interno Bruto, corresponden a la economía residencial, agricultura y minería. Sin embargo, estas últimas tienen una influencia mayor en cuanto a la extensión de territorio que impactan y el uso de recursos naturales. En cuanto al sistema demográfico, se observa una alta densidad poblacional en Ovalle, que provoca una fuerte segregación sociocultural en el resto de las comunas de la cuenca, que concentran mayores índices de pobreza, menores niveles de complejidad asistencial y menores niveles de escolaridad. Por último, respecto a la gobernanza y gestión territorial en la cuenca, esta se ejerce principalmente a través de los instrumentos de planificación territorial y mediante las instituciones que fomentan la agricultura y la minería. A continuación, se muestra un esquema que expone las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas más relevantes reconocidas en el territorio a partir del levantamiento de información y análisis realizado en el análisis territorial para la cuenca del río Limarí. Se debe señalar que aquellas que fueron seleccionadas guardan mayor relación con el contenido que será expuesto más adelante. Como fortaleza se destaca la actividad agrícola, la cual se encuentra fuertemente desarrollada instalándose, ofreciendo empleo a más de 24.000 personas. La posición de esta actividad se ha visto acompañada por el gran desarrollo en infraestructura hidráulica, con la presencia de los embalses Recoleta, Cogotí y La Paloma, los cuales permiten regar más de 70.000 hectáreas. Respecto a las oportunidades, se seleccionó la existencia de planes de fomento al turismo, los cuales buscan desarrollar nuevas áreas económicas, como lo es el agroturismo, el cual posee alta potencialidad dentro de la cuenca, diversificando las experiencias turísticas. Por otro lado, se seleccionó el programa de riego intrapredial impulsado por INDAP, el cual busca aumentar la eficiencia en el uso del recurso hídrico en la agricultura, complementándose con la oportunidad descrita anteriormente. De las debilidades se destaca la desactualización de los instrumentos de planificación territorial en la cuenca, ya que existen comunas que tienen instrumentos de planificación territorial muy desactualizados e incluso inexistentes, como por ejemplo Río Hurtado. Esto es considerado una debilidad dado la dificultad que conlleva en la organización y gestión del territorio. En cuanto a las amenazas, se enfatizan los efectos de los cambios globales en el territorio: cambio climático, desertificación, pérdida de la biodiversidad.
puesto que sus consecuencias repercuten de manera transversal a las actividades económicas predominantes en la cuenca, a través de, por ejemplo, la disminución de las precipitaciones, aumento de la temperatura y en los procesos de desertificación. En la siguiente matriz se presentan las potencialidades, riesgos, desafíos y limitaciones del desarrollo del territorio, de acuerdo a los resultados del FODA. Destaca como principal potencialidad la optimización de la actividad agrícola, ya que es el rubro principal y optimizarlo significaría un aumento de las exportaciones en cantidad y calidad. Respecto a los riesgos, destaca la centralización de la toma de decisiones políticos administrativas en Chile, lo que dificulta el desarrollo de la gobernanza territorial. También los posibles desastres naturales que podrían ocurrir en la cuenca, los cuales deberían ser contemplados en la planificación territorial. En cuanto a los desafíos, destacan hacer uso más eficiente del recurso hídrico y actualizar los instrumentos de planificación territorial, ya que estos no cuentan con la renovación que requiere un territorio en permanente cambio, manteniéndose estáticos durante varias décadas o bien ausentes. Finalmente, dentro de las limitaciones, destaca que la alta concentración de servicios en la urbe de Ovalle limitan el desarrollo territorial equitativo dentro de la cuenca. El modelo gráfico de procesos y patrones geoespaciales para la cuenca del río Limarí muestra la presencia de 5 principales asentamientos humanos, donde la ciudad de Ovalle concentra la mayor cantidad de población y el menor índice de pobreza, mientras que Río Hurtado es el asentamiento más pequeño y con el mayor índice de pobreza. También se representan los cursos de agua que alimentan a los 13 embalses existentes, los cuales se utilizan para abastecer de agua a las actividades económicas de agricultura y minería. Se observa un flujo constante de población desde los 4 asentamientos hacia Ovalle, mostrando un proceso de concentración, además de un flujo de bienes generados por la minería y agricultura, principalmente hacia el exterior de la cuenca y en menor grado hacia la ciudad de Ovalle. Dentro de los procesos y patrones negativos se observa contaminación ambiental generada por la minería, ya que produce un número de relaves aledaños a asentamientos humanos y a zonas agrícolas. Finalmente, se presenta en toda la cuenca un grave proceso de desertificación con un gradiente que se intensifica de norte a sur. A partir del análisis territorial y el diagnóstico realizado, se identificaron 8 variables clave, las cuales corresponden a recurso hídrico, agricultura, densidad poblacional, instrumentos de planificación territorial normativos e indicativos, actividad minera, recurso suelo y acceso a servicios básicos. Teniendo esto en cuenta, se procedió a analizar el grado de influencia de una variable sobre otra y viceversa, mediante una matriz de Wester. La interpretación de estos resultados nos permitió elaborar un gráfico que refleja la motricidad y la dependencia de cada variable con respecto a las otras. ¿Qué quiere decir esto? Pudimos identificar aquellas variables que ejercen una alta influencia sobre las demás, las motrices, y aquellas que tienen un mayor grado de subordinación, es decir, se ven mayormente influenciadas. Estas son las dependientes. Es así como podemos ver en este gráfico la motricidad en el eje Y y la dependencia en el eje X, destacando el recurso suelo y el recurso hídrico como variables con alta motricidad y dependencia. Los instrumentos de planificación territorial normativos con alta motricidad pero baja dependencia, la agricultura, instrumentos de planificación territorial indicativos y la densidad poblacional con alta dependencia y baja motricidad, y el acceso a servicios básicos con una baja motricidad y dependencia. La matriz de Wester nos permitió desarrollar un esquema con las relaciones de influencia más relevantes del territorio. En esta podemos ver el papel decisivo de los instrumentos de planificación territorial normativos, que tiene que ver con su motricidad y que puede ser asociado también al ámbito sociopolítico del territorio. Además, se puede ver cómo el recurso hídrico y el recurso suelo asumen relaciones de influencia bidireccionales en la mayor parte de los casos, dado su carácter motriz y dependiente al mismo tiempo, y que puede entenderse también porque en su calidad de recursos naturales son la base de los sistemas en los cuales el ser humano se desarrolla. Por otra parte, se identificaron 3 actores relevantes y se plantearon posibles escenarios dentro del territorio. A partir de ello, mediante un juego de roles, se evaluaron las relaciones de poder y el grado de influencia en la toma de decisiones. De esta manera, se obtuvo la importancia relativa de los actores, siendo mayor en las instituciones provenientes del poder central, siguiendo por aquellas que cumplen un rol administrativo regional y comunal, el sector privado junto a las organizaciones civiles y finalmente las comunidades agrícolas.
Se procedió a un análisis que integra la importancia relativa de los actores y su influencia en los distintos escenarios, para luego seleccionar aquel que requería un mayor poder de decisión por parte de los actores involucrados. Este resultó ser el escenario estratégico o deseable, que se caracteriza por aspirar a un desarrollo sostenible y equitativo y establece que, en el corto plazo, se prevén acciones para hacer frente al cambio climático y sus riesgos asociados, así como un aumento de la participación ciudadana, lo que se refleja en los instrumentos de planificación territorial, que son diseñados en concordancia con las intenciones planteadas por la ciudadanía. Por otra parte, tanto la agricultura como la minería adoptan políticas y tecnologías dirigidas a un uso más eficiente del recurso hídrico y se comienza a ver una transición hacia la agricultura sustentable a nivel de cuenca. En el mediano plazo, estas políticas se ven reflejadas en un mayor uso de energías renovables no convencionales. Además, existe un desarrollo más equitativo en la cuenca, donde no solo Valle concentra los bienes y servicios básicos. En el largo plazo, se diversifica el rubro del turismo. El sector privado minero desarrolla fitorremediación y tecnosuelos para recuperar suelos degradados, mientras que Ovalle sigue siendo la urbe predominante de la cuenca, aunque disminuye la concentración debido al desarrollo de servicios en otros asentamientos de la cuenca. Conclusiones. La cuenca del río Limarí se encuentra en un proceso de crecimiento demográfico hacia el este de la cuenca, principalmente hacia Ovalle, localidad que concentra de manera significativa los servicios de salud, educación y comercio disponibles en el territorio. Por otra parte, las variables recurso hídrico y recurso suelo se posicionan como variables de conflicto, ya que generan incertidumbre e inestabilidad en el sistema, razón por la que se le debe tener principal cuidado o atención en su gestión, especialmente debido a que es el recurso mayormente utilizado por las principales actividades económicas de la cuenca. La actividad minera y los instrumentos de planificación territorial normativos presentaron alta motricidad, lo que se traduce en una alta independencia frente a otras variables y a la vez una alta influencia sobre ellas. Por lo tanto, estas variables son estratégicas para influir en el desarrollo del sistema. La cuenca del río Limarí se reconoce como un espacio geográfico orientado al desarrollo productivo principalmente agrícola, que supone un sustento económico y cultural para el territorio. Por esto debe ser potenciado, optimizando los cultivos tanto con tecnologías de riego, certificaciones y con el fomento y desarrollo del agroturismo. Sin embargo, este se puede ver amenazado por fenómenos de cambio climático como la sequía y desertificación, que ya están teniendo fuertes repercusiones en el territorio. Por esto, se recomienda adoptar medidas para mitigar los efectos irreversibles de estos fenómenos. A continuación, se presenta la bibliografía utilizada para este trabajo. Muchas gracias por su atención. Que tengan una muy buena tarde.